Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el culto en esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar un canto. El canto dice: entraré por sus puertas, por sus atrios con alabanza.
invitar a hermano Donaldo que nos dirija una oración en este momento. Padre, es un gusto estar. Gracias por protegernos, proveer por nuestras necesidades, contestar nuestras peticiones y dejarnos para ser testigos suyos. Gracias por esta oportunidad hoy. Danos una bendición. En nombre de Cristo. Amén. Vamos a entonar otro canto. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a... Cuando Cristo vino a mi corazón. El siguiente vamos a entonar. Quiero cantar una linda canción. Vamos a leer en este momento la palabra de Dios, hermanos. Vamos al libro de Hebreos. Y vamos a leer el capítulo 12 del libro de Hebreos. Y vamos a leer desde el 1 al versículo 11. Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 11. Si ya lo tienen, vamos a
ponernos de pie, vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Dios bendiga su palabra. Vamos a entonar dos cantos más para luego dar el lugar al pastor. Ahora es tiempo de alabar a Dios. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, para donar este canto, para luego darle lugar al pastor que nos trae también el mensaje esta noche. Yo celebraré.
tomar asiento, hermanos, vamos a dar el lugar al pastor. Muy buenas noches. Vamos primeramente a tener este tiempo de gratitud, también de oración, y luego vamos a adentrarnos en lo que resta del tema que hemos iniciado 2 miércoles atrás. Quiero compartirles una gratitud. Dios siempre tiene de verdad el plan, siempre Él sabe, Él no se equivoca. El día lunes yo tenía cita aquí en la iglesia para un estudio, un tiempo de consejería, con una visita que tuvimos el domingo con Eduardo. Entonces, él me había dicho a las 7 en punto. Bueno, primero dijo 6, y yo estuve aquí 5 para las 6. Dieron las 6:05, 6:10, 6:20, y veo que no llega. Me comuniqué con él, me dijo a las 7, ok, perfecto. Seguí esperando, 7:15, 7:20, 7:30, y no llega. Yo dije, pues yo creo que 10 minutos más y yo me retiro. Entonces decidí mandarle mensaje y preguntar qué pasó, si llegas, todo bien. Ya luego me dice, sí, en 10 minutos. Yo digo, pues bueno, son 7:40, ¿cuánto más? 10 para las 8. Y llegó como 8:20, pero bueno, yo dije, hay que ser paciente. Cuando llegó, obviamente se veía en su rostro algo que decir. Escuché. Obviamente por tiempo y por confidencialidad, no recuerdo la palabra tal cual, pero por respeto y por discreción, me explicó la circunstancia y por qué se está buscando de verdad en su corazón acercarse a Dios. Y yo le dije, de todo esto entiendo la circunstancia, pero hay algo más importante que hoy tienes que hacer, tienes que escuchar, y ese es de verdad lo más urgente. Y doy gracias a Dios que normalmente cuando comparto el plan de salvación empiezo hablando acerca de que nosotros tenemos el problema del pecado, pero algo en mí en este momento decidió, y yo sé que fue Dios, empezar con algo distinto. Y empecé hablando acerca de lo que el apóstol Pablo nos enseñó en la carta de Romanos, hablando de lo que mora dentro de nosotros, que muchas veces queremos hacer lo correcto, pero dentro de nosotros, nuestra carne hace lo contrario. Y cuando hablé de eso, él me dice que se siente identificado en esa misma circunstancia. Entonces, al final le compartí el plan de salvación. Y algo que he hecho últimamente cuando estoy compartiendo, así lo hice con Jorge anteriormente, lo volví a hacer nuevamente con Eduardo, y él me dice que sí, es algo que quiere hacer. Entonces yo le dije, mira, voy a orar. Pero no voy a decirte qué vas a decir, no voy a darte palabras que tú tengas que repetir. Es algo que tiene que nacer dentro de ti, algo que surge dentro de uno de nosotros. Cuando Dios quebranta el corazón, Dios pone las palabras en ese momento. Y yo dije, voy a orar, y lo único que voy a darte como inicio o señal es que Dios escucha a Eduardo, escúchale, él tiene algo que decirte. En ese momento, después de orar y dije esas palabras, por 2-3 segundos de silencio, escuché una voz quebrantada, entre llanto. Y empecé a notar cómo Dios estaba tocando en ese momento su corazón. Porque no solo pidió un perdón por su pecado, pidió perdón por lo que él había hecho, por la ofensa que había hecho, buscando poner corrección a su vida. Y pude darme cuenta que Dios nuevamente toca el corazón de otra persona. Entonces, doy gracias a Dios porque aún el tiempo que esperé, que yo pude haber dicho, bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que estar con familia o X razón, ya es tarde, no llegó en tiempo, pero dije, Dios sabe el por qué. Y esperando, pudimos ver de verdad, de todo corazón, otra más que se añade, otra alma más que se añade a la familia de Dios. Así que el día lunes, entre las 9 y 9:15, Eduardo recibió a Cristo como su Salvador. Y doy gracias a él porque yo le dije, Eduardo, ¿qué vas a hacer entonces el domingo? Aquí voy a estar, aquí quiero venir, quiero ponerme bien con Dios primeramente. Y yo le dije, eso es lo que necesitas, a Dios, y verás lo que Dios puede hacer en tu vida y en tu familia. Así que doy gracias a Dios porque el tiempo vale la pena.
pareciera para nosotros que a veces no, pero solo Dios siempre tiene el control de todo y Él sabe lo mejor. Así que doy gracias por ello. No sé si alguien en esta tarde o noche que ya estamos tiene alguna gratitud que quiera compartir, alguna bendición. Ok, Pastor Ronaldo. Ya por un rato he estado con David estos de irse cada lunes estudiando, platicamos del bautismo, quiere hacerlo, pero dice, yo no quiero hacerlo en otro lugar fuera de la iglesia. Entonces, me dijo, y estaba hablando, mi esposo estaba dando material que Virgen pudo utilizar con sus nietos, y uno de ellos un walk, que la segunda acaba de recibir a Cristo como estaba en la universidad. Amén. Gloria a Dios. Y domingo tuvimos un día muy especial con la ordenación de Don Antonio en el pueblo. Y Dios es grande. Amén. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna? Ok, hermana Conchi. Yo le doy gracias a Dios porque uno de mis hermanos se llama Moisés, es el más pequeño de la familia. Y siempre había querido tener un hijo. Y pues Dios no se lo concedía porque pues, su esposa lo abortaba. Creo que abortó 3. Y en ocasiones nosotros nos íbamos a visitarlo. Él me decía que quería tener un hijo, yo le decía que se lo pidiera a Dios en representación de Jesucristo. Y él no es cristiano, él es católico. Yo le doy gracias a Dios porque hoy me mandó un mensaje donde me dice que su esposa está embarazada, tiene 3 meses de embarazo, y me mandó los latidos de un ultrasonido, mandó los latidos del corazón de mi hijo. Y yo le agradecí a Dios porque yo es una de las cosas que yo le pido a Dios, que le mandara un hijo a mi hermano para que supiera qué es el padre, qué es tener un hijo. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que siempre nos escucha, siempre nos da las cosas como es de verdad. Amén. Yo creo que de verdad no hay ningún sentimiento que pueda igualar cuando ver la creación de Dios, la bendición de Dios a través de un hijo. Así que creo que es siempre una bendición y que puede Dios bendecir a la familia. ¿Alguien más? ¿Alguna gratitud? ¿Alguna bendición que quiera compartir? Si no, voy a leer 2 gratitudes que nos compartieron. ¿Ok, hermano Tony? Yo doy gracias también a Dios por la vida que Dios ofrece, también por mi familia, por mi papá también que pudimos tenerlo esta semana, el domingo aquí. Estoy muy agradecido con Dios por eso, porque todavía sigue dando vida, sigue ofreciendo salud. Igualmente también por Daniel, que también ya está a punto de terminar. Amén. Ahí está otra gratitud, hermana. Amén. Dios ahí está. Pareciera que aún por el protocolo o las indicaciones de no hacer muchas actividades en las iglesias, pareciera que nos tiene refrenado, pero Dios usa todo y he visto más personas buscar acercarse a Dios y que Dios está tocando los corazones. Así que esa es una gratitud por otra vida, otra alma más. Ok, la hermana Rosa dice: quiero dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, protección que nos da a mis hijos y a toda mi familia. Igual quiere una petición, dice: por favor pido que oren por todos los enfermos de todo el mundo, para Dios que derrame su bendición sobre ellos. Muy bien. Si nadie más en esta noche tiene alguna gratitud, vamos a orar. Quiero informarles de lo último hasta hoy en la tarde que pude hablar con la hermana Graciela. He estado cada día hablando con ella, orando con ella, he estado pendiente. Entonces, pues no ha habido ninguna mejoría, pero tampoco ha habido algo para lamentar. No, todo lo contrario, se ha mantenido hasta este punto. Los doctores indican que es grave, la circunstancia es grave.
no responde el hermano, sus pulmones no están recibiendo el oxígeno que necesita, pero aún ellos no se explican que el estado en el que está, pues no fallece, sigue ahí, y ellos siempre están dando cada día 24 horas máximo de vida, pero brinca las 24 horas, sigue brincando las 24 horas. Entonces ellos dicen, si están orando, sigan orando, porque eso lo está manteniendo con vida, no hay otra explicación. La hermana Graciela aún ella se sorprende, pero yo creo, como le dije, Dios tiene un propósito. Si Él de verdad ha permitido que hasta ahora esté, es por algo, y si en eso está Dios que permita recuperarse, gloria a Dios por eso. Pero si Dios decide llevárselo, gloria a Él, porque lo tuvo y lo mantuvo el tiempo que Él decidió. Así que esa es también una petición y informe de la circunstancia y la situación. Hay que seguir orando por él. También pude platicar con la hermana Esperanza López, su cuñada no se ha hecho la operación. Damos gracias a Dios que todos los doctores que estuvieron interviniendo y la circunstancia que se había dado, se evitó la operación para extraerle el riñón. Han visto una manera de poder desinflamar y tratar de ver que reaccione pues ahora parte del cuerpo, que es fundamental o esencial. Entonces para ella es una tranquilidad. Como les dije, le compartieron el plan de salvación, ella pidió todo esto y pues recibió a Cristo, y esperamos que de verdad que sea ese el fin, que sea todo real, para que él ya pueda pronto recuperarse. Y damos gracias a Dios que se está recuperando poco a poco, sigue todavía en un estado delicado, pero ya no es tan crítico, así que sigamos orando. También por la cuñada de la hermana Rosa, seguimos orando. No he sabido si ya la han operado igual, tenían que dializarla para poder ya hacer la operación, pero pues esperamos que todo siga en control y en recuperación de ella. Muy bien, entonces vamos a orar. Voy a pedir el apoyo de 3 hermanos y hermanas para orar. Primeramente voy a pedir a la hermana Conchi que ore por la necesidad, por la salud de las personas de la iglesia que tienen circunstancias difíciles enfrentando en un punto general, ya sea por el hermano Luis, por los hermanos, las hermanas que tienen familiares enfrentando enfermedades. Segundo, voy a pedir al pastor Donaldo que ore igual por las peticiones que no son mencionadas, para pedir que Dios responda. Él sabe cuáles, sabiendo de antemano que algunos no mencionan, pero tienen necesidad, y pidiendo que Dios sea el que provea para cada uno de ellos. Y como tercera oración voy a pedir a Daniel que siga orando por la iglesia, por los ministerios y por los misioneros, esperando en Dios que ellos sigan trabajando como hasta ahora, a pesar de todas las circunstancias que se enfrentan en el mundo. Así que vamos a orar, primeramente hermana Conchi, luego el pastor Ronaldo, luego el hermano Daniel. Oramos. Padre, nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estar aquí reunidos en la iglesia, Padre, por poder congregarnos. También te pedimos de corazón que ayudes a las personas que tienen mucha necesidad, no importa cuál sea, económica, de salud, de compañerismo, de tener a alguien a tu lado, Padre, de que tú te des la palabra. Son muchas necesidades que hay en el mundo, Padre, pero ellas te las pedimos en el nombre de Jesucristo, que tú les acompañes, que tú les puedas dar la oportunidad de conocerte a las personas que te conocen. También la salud que hay en todo el mundo, ahorita se encuentra todo el mundo en este problema. Sabemos que hay muchas personas que tenían otras necesidades que han sido hechas a un lado para atender lo de la enfermedad mayor, y sabemos que las personas también tienen necesidad de salud, también tienen necesidad de atención. Y pedimos por todas ellas, Padre, por la salud también de todos los hermanos de Cristo, de todas las hermanas que están pasando por el COVID, de todas las personas que venimos a reunirnos en la iglesia, Padre, porque por alguna necesidad no han venido, no han regresado. También te pedimos por ellos, Padre, que les toques el corazón para que les den, y también que pedimos por cada una de las necesidades que el mundo tiene. Gracias te damos, Padre, por eso te pedimos en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por poder hablarle. Wow, tiempos de difíciles. Señor, si hay un accidente, hay un choque, hay un problema de salud, podemos comunicar contigo. Gracias por contestar
pasando en cuanto a la mujer en Ohio, cuando no pudo hacer nada. Señor, gracias por llevarle a tu presencia. Esta es tu bendición. Gracias por las personas recientemente que han recibido a Cristo como Salvador personal. Gracias por eso. Por otras personas en la iglesia que tienen problemas, ansiedad en cuanto a lo que está pasando, tiempos difíciles en cuanto a salud, falta de lana, problemas de trabajo, Señor, otras dificultades quizás entre esposos y esposas, hijos y sus papás, dificultades de los jóvenes en cuanto a los niños, en cuanto a la escuela, los estudios, todos diferentes, Señor, ayúdales a ellos. Y gracias, Señor, que tú vienes para nosotros, pero no sabemos cuál día, cuándo. Entonces ayúdanos a confiar en eso, a echar ganas. Ayuda a las personas en la iglesia, Señor. Gracias por aquellas personas que son fieles. Ayuda a otras personas para llegar también. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendito Dios Padre, te damos gracias, Señor, mi Padre, gracias por mi Padre, bendito nuestro Dios, Padre, por nuestros hermanos de iglesia, Padre, sea el hermano que está pasando para nuestro mismo Padre, Padre, yo Padre, que por su situación, Padre, está pasando por los años, Padre, que tú lo puedas hacer, que tú lo puedas ayudar, Padre, que tú lo puedas ayudar, Padre, para que yo pueda estar más bien. También te pido, Señor, por la iglesia, Dios nos va a pedir por la mujer, Padre, y gracias, Padre, por las hermanas que escuchan, Padre, te pido por la hermana Minerva, Padre, que la bendición de las clases, Padre, bendícela, Padre, úsala para que también te pido por jóvenes, el ministerio, Padre, que la joven, Padre, como que hay muy jóvenes, Padre, que se han animado, te pido, Padre, que tú los puedas traer a nuestra casa, Padre, que puedas más que la también te pido por estos hermanos que van a venir, que son los encargados del ministerio, bendícelos, Padre, guárdalos, que tengan, Padre, que tú les des paciencia, Padre, y que les puedas dar las fuerzas, Padre, para poder seguir. Y que tengan por los misioneros, Padre, de la iglesia, bendícelos, Padre, guárdalos, cuídalos, también a los misioneros, Padre, que no son de la iglesia, Padre, pero están en el mundo, Padre, gracias, Padre, porque ellos se encargan de llevar la palabra a otras partes, Padre, para que nosotros nos podamos edificar. Bendícelos, Padre, cuídalos a ellos, te pido, Padre, que esta noche, Padre, te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a adentrarnos en el tema. Vamos a continuar con el último punto, hablando de 3 características para mostrar un cristiano lleno. Empezamos hablando primeramente en el pasaje de Hechos, antes de buscar una cita en esta noche. En Hechos 6, hablando acerca de una circunstancia que se presentó, vimos que hubo la necesidad de que pues atendiesen mesas, atendiesen a las viudas. Entonces, en respuesta, los apóstoles dijeron que buscaran a varones, a personas, hombres, que sean llenos, obviamente, de las siguientes características. Hablamos de un buen testimonio, hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, y hoy vamos a ver llenos de sabiduría. Quiero dejar en claro qué es lo siguiente, por qué son esas 3 características muy importantes. Primero, buen testimonio, realmente, como hemos visto el punto, es algo esencial para mostrar que tenemos a Dios en nuestra vida, que Cristo está obrando en nuestras vidas para poder demostrar y rendir un buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo, hablamos en el punto de qué es lo que hace en nosotros. Él mora, Él es el sello, Él nos regenera. Prácticamente es el que nos da la dirección siempre de nuestras vidas. Qué hacer, cómo hacerlo, todo para honrar y glorificar a Dios. Ahora, hablando de la sabiduría, al fin de todo, estudiando el punto, llegué a la conclusión siguiente, y dice: sin la sabiduría de Dios, que nos da la inteligencia,
no podemos comprender al Espíritu Santo. Y si no somos llenos del Espíritu Santo, no somos un buen testimonio. Es decir, que los tres van acorde. No es ni uno más ni uno menos. Se requiere, para que un cristiano sea no solo de una vida justa, de una vida piadosa, se requiere de esas tres características: la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia de Dios, para entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer de nuestras vidas, para dónde nos dirige, para saber cada día cómo agradar a Dios, para entender la palabra, para entender los estatutos, porque de nada serviera comprender la Biblia, la palabra, si no la aplicamos, o de nada sirve leerla si no la entendemos como Dios quiere. Y si no somos llenos del Espíritu Santo, obviamente, por consecuencia, no daremos un buen testimonio. Vamos a ver entonces lo que es sabiduría. Buscando una definición un poco en el término general, dice lo siguiente: es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. Es una cualidad que tiene una persona, conocimiento que adquiere por el tiempo, por la experiencia, y se distingue por saber usarla debidamente en circunstancias, en momentos y con sensatez. Ahora, yo quiero hacer la pregunta y vamos al punto de todo, tratando de ser breve por los minutos que nos quedan. ¿Qué dice la palabra de Dios en referencia a la sabiduría? ¿A qué se refiere sabiduría en la palabra de Dios? Estaba hoy y fue, yo creo que una manera de poder entender la sabiduría, entendiéndolo y estudiándolo hoy. En la mañana pude ir con el pastor Luis para mostrarle de un trabajo y la persona dice, pero usted va a estar presente. Le dije, mire, yo sé hacer el trabajo, pero él también sabe, él tiene más años de experiencia. Él prácticamente me mostró hacer esos trabajos. Entonces puede confiar en él como puede confiar en mí. No vamos obviamente a hacer nada indebido, todo lo contrario, tratar de hacer lo correcto en el trabajo. Y cuando le dije, obviamente el punto era que el hermano, por los años, la experiencia que ha tenido sabiduría en ese trabajo, conocimiento en ese trabajo. Y el punto fue, ¿y nosotros como cristianos, cómo vamos con el pasar del tiempo? ¿Cómo vamos adquiriendo sabiduría, experiencia, entendimiento en las cosas de Dios? ¿Cómo? Y por eso me hice la pregunta a mí mismo y hoy se los comparto a ustedes. ¿Qué dice la palabra de Dios en referencia o acerca de la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De quién es la sabiduría? Estaba yo leyendo ayer con mis hijos y en Éxodo 2 veces curiosamente vi en 2 capítulos, si no me equivoco, capítulo 31 y luego en el capítulo 35. Habla de 2 hombres que Dios dice, les he dado a ellos sabiduría, capacidad, entendimiento para saber hacer cosas con madera, con oro, con plata, con bronce, con cualquier material. Y luego versículos adelante dice, les di ese entendimiento, esa inteligencia, esa capacidad para saber hacer las cosas. Y yo les dije al final a mis hijos, miren, qué grande es Dios. Hoy podemos ver personas muy inteligentes, capaces de crear cosas, pero no son por sí solas. Todo entendimiento, toda inteligencia, todo conocimiento, toda sabiduría viene de alguien, de una fuente principal, y es Dios. Y si Dios es capaz de darnos entendimiento y sabiduría para hacer cosas en nuestra vida cotidiana, pues también Dios nos da sabiduría, capacidad, entendimiento para entender su palabra. Es una excusa el que hoy el cristiano diga, es que yo no entiendo qué dice la Biblia, por eso no lo aplico, por eso no lo llevo cada día como una práctica. Son excusas.
Un verdadero cristiano va a estar no solo dando un buen testimonio, va a mostrar que es lleno del Espíritu, pero sobre todo va a mostrar que también tiene sabiduría de Dios. Entendiendo el punto, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios de la sabiduría? ¿De dónde proviene? ¿De quién viene? ¿De quién es? Dice claramente, vamos a buscar la primera cita en Job 12, versículo 13. Job capítulo 12, versículo 13. Muy bien. Si lo tienen, les pido que lo lean conmigo fuerte y claro. Job capítulo 12, versículo 13. Dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Prácticamente, si fueran palabras un poco más actualizadas, o como alguna otra versión más actual de la Biblia, nos diría que la sabiduría, el poder es de Dios. Por eso los consejos de Dios son buenos para nuestra vida. No hay nada que cuando Dios habla a través de su palabra sea malo. No hay. Todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien. Todo lo que Dios nos provee, nos aconseja, nos exhorta, nos recuerda, nos anima en su palabra, es de un entendimiento tan fácil. Pero somos nosotros que a veces por nuestro corazón que es necio, no queremos entender. Es tan fácil entender lo que Dios da porque su sabiduría es entendible. Todo consejo, todo bueno, toda sabiduría es de Dios. A eso se refiere. Y ahora, para entender el punto a lo que yo me estoy refiriendo, busque conmigo en Salmo 111, versículo 10. Salmos capítulo 111, versículo 10. Vamos a hacer lo siguiente. En el versículo 10 van a leer las primeras dos líneas o hasta llegar al primer punto y coma, y después voy a leer yo el resto del versículo. Si lo tienen, dice la palabra de Dios. Hasta allá. Y mira que estas mismas palabras son las mismas que dicen Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué dice? Jehová. Pero a veces no entendemos a qué se refiere. ¿Le tengo que tener miedo a Dios para poder ser inteligente? No, dice el versículo restante: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Cuando dice el temor, es el respeto, el entendimiento de todo lo que Dios dice en su palabra, que tú practiques, vas a teniendo conocimiento, inteligencia y sabiduría. Se va adquiriendo. Prácticamente, quien entiende la sabiduría de Dios, lo adquiere. Quien va aprendiendo de la sabiduría de Dios, lo va adquiriendo. O para ser más claro y preciso, quien practica lo que Dios dice, adquiere sabiduría. Quien practica lo que Dios nos dice, adquiere sabiduría. A eso se está refiriendo la palabra de Dios con la sabiduría. Es de Dios, proviene de Dios, y quien lo practica, lo adquiere. Por ello, cuando los apóstoles hicieron la recomendación de buscar varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, igual sugirieron que sean llenos de sabiduría. Si no lo recuerdas, busca conmigo en Hechos capítulo 6, versículo 3. Te voy a pedir al hermano Tony que lo lea fuerte y claro. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Wow. Cuando sugirieron los apóstoles que estos varones sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, igual se sugerían que sean llenos de sabiduría. Hay dos pasajes que muestran el punto del por qué ser llenos de sabiduría. Proverbios 4:5. Voy a pedirle a hermana Conchi que le lee lectura. Proverbios capítulo 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Wow. ¿Sabes qué? Este versículo me hace recordar y es una referencia a lo que Salomón dijo siempre aquí en Proverbios, capítulo 16, versículo 16. Capítulos adelante. Si lo tienen, me siguen con la vista. Dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Sabes qué significa? Es mejor entender lo que Dios dice para saber llevar tu vida agradable para Él. A veces pensamos nosotros que con ser inteligentes, tener una buena posición o ser una persona que entiende cualquier problema matemático o que pueda deducir cualquier fórmula química, lo sabe todo. Pero aquel que entiende lo que Dios dice sabe que si no pone su vida en las manos de Él, solo tiene dos lugares: o el cielo o el infierno. Pero es claro que aquel que no entiende lo que Dios dice, que si no cree en su Hijo, el único destino que tiene es el infierno. Y mira que recuerdo cuando le dije, normalmente cuando doy el testimonio y hago el ejemplo de mi vida, de lo que yo hice cuando recibí a Cristo, le hago la pregunta al final. Pero esta vez decidí hacer lo contrario. Empecé con una pregunta. Después de escuchar la circunstancia, le dije: mira, si tú has entendido lo que es pecado, lo que no agrada a Dios, lo que vive y mora dentro de ti, lo que es tu carne, te quiero hacer la pregunta siguiente. Le dije: ¿a dónde irías en este preciso momento si llegases a morir? Entre lágrimas me dijo él: al infierno. Ofendí a Dios, ofendí a la persona que más amo. No tuve que decirle, pero Dios da entendimiento y sabiduría a aquel que entiende y practica su palabra. Eso es a lo que se refiere cuando dice Salomón aquí en el capítulo 16, versículo 16: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. A lo que va el punto o el mensaje en esta noche, para encerrar las características de ser llenos, es que debemos ser llenos también de sabiduría, así como llenos del Espíritu Santo, así como de un buen testimonio. Pero esto se refiere a lo que Dios da, a lo que Dios es: el conocimiento ilimitado, la inteligencia infinita, sabiduría que es de lo alto. No se refiere o a entendimiento o a conocimiento o a sabiduría humana. No, mira que hay una gran diferencia entre lo que el hombre piensa, la inteligencia, conocimiento del hombre, a lo que es de Dios. Hay una gran diferencia. Y vamos a buscarlo en el pasaje de Santiago, capítulo 3, para entender el por qué debemos ser llenos de sabiduría, pero no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Ser llenos de un buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la sabiduría de Dios. Ok, Santiago capítulo 3. Voy a pedir que ustedes lean versículo 17 fuerte y claro, pero voy a leer antes versículo 13 al 16 para darle un poquito más de entendimiento a este versículo. Muy bien. Si lo tienen, esperando que todos lo encuentren. Santiago capítulo 3, versículo 17 ustedes van a leer, y yo voy a leer versículo 13 al 16. Muy bien, dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. 17, hermanos, ¿qué dice? Esto es sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, digna, llena de misericordia, sin servidumbre ni hipocresía. Voy a leerlo para los que están escuchando en la transmisión. Cuando digo o menciono que debemos ser llenos de sabiduría, como los apóstoles sugirieron que encontrasen varones llenos de un buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, llenos de sabiduría, se refieren a la sabiduría de Dios, que es de lo alto. Por eso dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que normalmente aplica el hombre es suya y no la de Dios. Y eso es lo que ocasiona que muchos no le demos el control al Espíritu Santo y demos un pésimo testimonio. Por eso cuando dice en Hechos 6, versículo 3, y busquen varones llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, déjame decirte, ¿para qué se necesitaría esas tres características? Si estos hombres, ¿sabes qué iban a hacer? No iban a predicar. ¿Quiénes iban a seguir predicando? Dice versículo 4 en Hechos 6, para que nosotros sigamos predicando. Los apóstoles iban a continuar a predicar. Decían que no era justo que ellos dejaran de predicar por atender mesas. ¿Qué iban a hacer estos hombres que iban a encontrar con esas tres características? ¿Sabes qué iban a hacer? Iban a atender mesas. Iban a ver necesidades. No iban a salir a predicar. Pero ¿sabes qué significa eso? Que lo que hagamos para Dios, sea atender mesas, sea lo que sea, tenemos que ser buenos cristianos, que seamos llenos de un buen testimonio. Hay veces que en las iglesias, no hablo de esta, pero si hay alguien señalado, es por la verdad. Pero hay iglesias donde hay hermanos que dicen, yo apoyo, yo ayudo, pero lo hacen con una cara que no agrada. Yo recibo a la gente, pero no quiere saludar. Esos hombres iban a atender mesas, pero para hacer lo que iban a hacer, la tarea que iban a hacer, se requería buen cristiano de corazón, que atendiera mesas como debe ser, por un buen testimonio, por ser llenos del Espíritu Santo y por ser llenos de sabiduría. A lo que se refiere, y lo que muchas veces no entendemos, qué es lo que dice, busque conmigo Santiago 2, versículo 14 al 20. A esto se refiere cuando los hombres iban a atender mesas, el por qué tenían que tener estas tres características esenciales para ser cristianos llenos. Lean conmigo o me siguen con la vista, como gusten, hermanos. Pero dice el versículo 14, hablando, la fe sin obras es muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados. ¡Wow! ¡Qué hombre! Tiene un corazón para aconsejar, para animar, para decirle palabras dulces. Pero luego, ¿qué dice? Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sabes a qué se refiere? Para hacer lo que tengamos que hacer para agradar a Dios, sea a veces barrer, sea saludar, sea visitar, sea orar, tenemos que tener esas 3 características esenciales. Sea hasta para atender una mesa, se requiere características esenciales. Tengo un ejemplo. Hoy lo definí. Hoy dije, esta es mi convicción. No porque ella no quiera, yo voy a también ser como ella. Cerca de mi casa hay una tienda, mi esposa sabe. Y hay una persona que siempre atiende en las mañanas. Y esta persona siempre tiene un rostro, por no decir otra palabra, antipática. Llego y digo, buenos días. No contesta. Entrego el producto, ¿cuánto es? Simple y sencillamente dice tanto, en una manera muy seria. Y luego cuando yo voy a retirarme le digo gracias. No contesta. Y otras ocasiones he ido y vuelvo a decir lo mismo. Y a veces salgo yo de la tienda, entro contento y salgo de la tienda a veces un poco medio estresado. Ya a veces digo, si no quieres atender, ¿sabes qué? No atiendas. Mi papá siempre decía, tienes para una tienda para atender y atiendes mal, mejor no la tengas. Sé cristiano, pero si eres cristiano y no vas a mostrar un corazón como cristiano, mejor no seas cristiano. Pero hoy dije, ella es ella. Yo tengo a Dios en mi corazón. Yo debo mostrar que soy un cristiano. Yo debo mostrar que tengo esas características, no importando quién sea la otra persona. El versículo que dice, hey, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero no olvides que también los demonios creen en Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando tú practicas lo que Dios pone en tu corazón, esa es la diferencia. Muchos decimos creo en Dios, pero no lo practicamos. Por eso para atender mesas, cuando sugirieron los apóstoles, dijeron, es necesario que esos hombres sean ¿qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Por venir a la iglesia necesitamos esas 3 características. Hoy puedes venir a la iglesia, pero de nada sirve que no tengas esto, porque vas a estar ocupando un lugar nada más y no vas a hacer nada para agradar a Dios. En pocas palabras, lo que hagamos para Dios no solamente se necesita disposición, se necesita estas 3 características: ser llenos de un buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de sabiduría. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oramos. Padre Celestial, bendito Señor que estás en los cielos, tú que estás en lo alto y que siempre observas a tantos buenos como malos, que tú siempre ves tanto a los justos como a los injustos, que tú conoces el corazón de cada uno. En esta noche, Señor, estamos delante de ti para pedirte, rogarte, no solo por cada necesidad, pero también estamos aquí para pedir e implorar porque sigas trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hace falta aún mucho más para mostrar quién eres tú. Podemos ser personas buenas, entre comillas, personas intachables por lo que hacemos, pero todo eso a veces lo podemos hacer por hipocresía. Pero cuando entendemos la sabiduría que fue el punto en esta noche, la sabiduría que viene de ti, de lo alto, muestra que es puro,
que es amable, muestra frutos. Pero es triste ver cristianos que no muestran todo eso, porque la sabiduría que siempre quieren mostrar es sabiduría humana. Perdónanos, Padre, si hemos hecho algo similar, si hemos juzgado, si hemos tenido orgullo, resentimiento, envidia, molestia, o quién sabe qué tantas cosas más nuestro corazón hace y crea dentro de nosotros, siendo cristianos. Perdónanos por no mantener esas 3 características. Estos hombres fueron escogidos por ello, y era solo para cumplir una tarea: atender mesas, atender a los necesitados, a las viudas, porque ya era mucho lo que se tenía que hacer, porque cada vez que los apóstoles predicaban se añadía más, primero 3,000, luego 5,000 y mucho más. Ya no había manos para trabajar, por eso necesitaban ayuda, pero no podían aceptar cualquier persona. Podían todos decir: yo puedo, yo quiero, pero se requería que también sean llenos, prácticamente, en términos generales, llenos de ti. Un buen testimonio de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría. Perdónanos, Padre, si no hemos hecho eso. Úsanos. No hay excusa para no poder ser usados. Tú has usado a hombres no siendo profesionales. Has usado a personas aún desde lo más vil y de lo más bajo. ¿Y por qué no nos has de usar a nosotros? Todo eso en tu nombre, en Cristo Jesús, tu Hijo, y en el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, vamos ahora a finalizar. Voy a darle lugar, hermano, para terminar el tiempo, y luego una oración para despedirnos en esta noche. Ok, hermano, vamos a entonar un canto. Vamos A buscar el número 90. Vamos a entonar el canto Amor tan grande, número 90.
Amén, hermanos. Pues vamos a orar para poder salir de este lugar y también pues nuevamente volvernos a ver el día domingo. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, gracias por ser bueno con nosotros, Padre. Gracias por derramar bendiciones. Gracias por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Primeramente la vida, primeramente también la salvación, que es algo primordial, Señor, que has derramado, Señor, y nos has ofrecido por tu vida en una cruz, Señor, para darnos esa salvación. Gracias, bendito Dios. No hay modo como pagarte, Padre, todo lo que tú hiciste, Señor. Simplemente, Señor, podemos alabarte, glorificarte, gozarnos en tu nombre, Señor, porque es lo que único que nosotros, como cristianos, podemos sentir ese gozo, Padre, de poder tener un Dios, un Padre como tú, Señor, tan fiel y bondadoso. Perdona nuestros pecados, Padre. Acompáñanos, Señor, también al salir de este lugar, llévanos con bien a nuestros hogares y que nuevamente el domingo, Señor, podamos estar nuevamente para alabar tu nombre. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque digno eres, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.